A mí me gustaba la idea de una novela que se sintiera también como un guión cinematográfico. Ujú. Y yo creo que en el primer párrafo eh, está eso, de Plinio viéndose como en el cine a sí mismo, Ujú. una idea así. Ajá, Entonces ajá. la novela, si no me equivoco, empezaba como: quisiera contarles de los Anadiómena, de la secta, de la serpiente. Entonces, sí, siento que es eso, como el personaje viéndose a posteriori Ujú. y siendo... Tengo una historia que al menos les va a resultar curiosa. Ujú. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con Marco Vinicio Aragonés, autor del libro Ancho es el sendero de la torpeza. Entonces vamos a comentar un poco de qué trata este libro y espero que les guste. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista, a la librería de la UCR, a la editorial de la UCR, y a Josué por invitarme. Muchísimas gracias por el interés en el libro y muy contento de estar aquí y comentarlo. Muchas gracias, Marcos. Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde nace Ancho es el sendero de la torpeza, Marcos? Bueno, yo siempre digo que los libros no nacen de un tema general, ¿verdad? No es como que yo me puse a pensar, bueno, voy a escribir un libro sobre el fracaso o sobre la torpeza, sino que nace siempre desde una idea específica, que era el asunto de qué pasaría si, siempre es la pregunta de la Ujú, literatura, ujú. ¿no? ¿Qué pasaría si a una persona que la dejan a cargo de una mascota, pues esa mascota le pasa algo, ¿no? Y el dueño es una persona peligrosa. Entonces de ahí surge un poco la novela. Como te digo, en mi caso no es así, no parte de ideas tan generales, sino de un punto específico, de una imagen que vino eh, pues de la imaginación, ¿no? Que siempre es Ujú. algo misterioso. Yo digo que la escritura tiene dos fases. Una fase oscura, en que algunas ideas se interconectan, ¿verdad? No tenemos control sobre ellas. Es una especie de enamoramiento hacia la idea. eh, y luego hay una etapa estratégica, una etapa donde ya tenés que poner eso en un marco que es el lenguaje, que tiene sus propios límites, ¿no? Es de marcarlo. ¿Y cuál es la finalidad o el objetivo del escritor? Pues que esa distancia entre lo que se ideó y lo que se plasma sea la más corta posible. Ujú. ¿Y qué apareció primero? ¿El personaje Plinio, la situación, ¿verdad?, de cuidar la casa, o el tono del humor negro? Creo que el tono, Ujú. creo que el tono es lo primero, luego la situación Ujú. y luego el personaje, que yo creo mucho que el acto de escribir es como un acto de espiritismo, ¿no? En el sentido de que el personaje poco a poco te va hablando y lo vas entendiendo, ¿no? Ujú. Primero con el acto de ponerle un nombre, Ajá. y el nombre como que te da algo. Son cosas que a veces no se pueden explicar, ¿verdad? Ujú. Es una novela que está narrada en primera persona, así que como que eso resalta, el tono que te va dando el personaje mismo va a ser también el tono de la novela, por lo mismo, porque está narrada en primera persona. Ujú. Entonces creo que apareció en ese orden. Y ahora, ¿la torpeza en la novela es solamente cómica o también es una forma de hablar de malas decisiones? De las dos, ¿verdad? Creo que de ambas, la torpeza en el libro no solo viene de Plinio, sino también viene de otros personajes. Ujú. Entonces es algo que está ahí como una bruma, Ujú. ¿verdad? En toda la ciudad, se podría decir.
Porque si vos lees la novela no hay un personaje que vos digas que racional es, que, ¿verdad? Qué buenas decisiones toma. Ajá. Entonces la torpeza es como, sí, una bruma que se extiende. Obviamente se ve más en el personaje principal porque él nos está narrando la historia, pero está ahí en todo. Y claro, es una forma de hablar de malas decisiones, desde luego, pero desde el humor. Perfecto. El título tiene mucha fuerza. ¿Qué significa para usted el sendero de la torpeza? Un sendero se supone que es un camino unidireccional. Parece que es algo de lo que no puedes salir, ¿verdad? Solo puedes pasar por ahí. Nada más. Exactamente, sí. Entonces parece que el título dice que el personaje estuviera destinado a eso, ¿no? El sendero es una palabra que se utiliza mucho en textos religiosos, por ejemplo, ¿no? Cierto, sí. Un camino que te lleva a algo. Del punto A al punto B. Exactamente, sí. Y es un proceso, ¿no? En este caso creo que la palabra que marca algo distinto es ancho, ¿no? Que sea ancho implica que muchas personas pasan por ahí, ¿verdad? Porque, bueno, hay una cita bíblica que seguramente algunas la conocerán, no la puedo parafrasear exactamente porque no la recuerdo bien, pero decía que angosto es el camino que lleva, ¿verdad? Entonces yo hice como una inversión a ese versículo. Y ancho se siente como una boca gigantesca, ¿verdad? Donde es más fácil pasar por ahí. Exactamente. Y si no pasas, aún así como que va a ir por vos. Como ¿verdad? que te jala, ¿verdad? Exactamente, por ese lado. Sí. Yo me lo imagino siempre, el título, como unas fauces, ¿verdad? De que la torpeza va a estar ahí, entendiéndola como un conjunto de circunstancias que te van a afectar, ya sea externo o por las decisiones que tomaste, ¿verdad? Plinio Plalas no parece un héroe tradicional, ¿verdad? ¿Cómo describiría usted su personalidad, la personalidad de Plinio? Plinio Palas es una persona que busca sobrevivir, como muchos, me incluyo, en el día a día. Claro. Y las personas que tiene alrededor son personas pues muy duras con él, y no solo con él, sino con otros personajes. Y siempre está tratando de sacar también alguna reflexión de ellos, ¿verdad? Desde luego saca provecho de ellos, eso no se puede eludir al leer la novela. Es un personaje oportunista, claro, porque tiene una razón para ir a esta ciudad Surias que es apremiante, que tiene que resolverla, ¿verdad? Porque su vida está en juego. Pero creo también que es un personaje que tiene la iniciativa de ver en los otros algo más. Sobre todo lo hace con el personaje de Blas, que es el personaje que lo ayuda en Surias, que es una persona que tiene, bueno, ideas de ultraderecha y tiene ideas un poco racistas, pero él ve más. Por ejemplo, ve la relación de Blas con su hermano, que es una persona que está enferma, y ahí ve algo más de él. Entonces, yo creo que Plinio no es un personaje plano en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, volviendo a Plinio, ¿usted considera que él es víctima de las circunstancias o es responsable de casi todo lo que le pasa? Parece que en la novela es víctima, en mayor parte. Sin embargo, toma decisiones o tiene ideas que nos pueden parecer incorrectas. Yo lo dejaría al lector que tome posición del personaje. Creo que a veces el escritor nos puede dar
una versión de los hechos de su libro, pero siempre va a ser una lectura más, siempre va a ser una perspectiva añadida que no es categórica, ¿verdad? Los lectores van a tener otra visión de Plinio y también es igual de válida. Claro, claro, queda abierto. Queda abierto, sí. Exactamente. ¿Cómo se construye un narrador que se equivoca constantemente y aún así mantiene el interés o la simpatía del lector? Bueno, precisamente creo que ahí está el juego de la novela, el picante de la novela, ¿no? De que a veces podemos leerlo y nos va a parecer una cosa y si lo retomamos vamos a decir, ah, bueno, ahora que ya leí el final, pues esto tiene un poco más de sentido, ¿no? Evidentemente es un personaje que en su narración trata de quedar bien ante el lector, ¿verdad? Es un personaje que parece que lo están entrevistando, algún personaje autoritario, ¿verdad? Que en este caso o sería... interrogando, tal vez. Interrogando, claro. Entonces, él siempre trata de justificarse. Tiene ese tono de que las cosas que hizo pasaron por esta persona, pero también a veces él reconoce sus debilidades, ¿verdad? Entonces, creo que también tiene la oportunidad de sincerarse en la novela. No es solo una persona que quiere quedar bien. Trata como de redimirse de cierta forma, digámoslo así. Sí, y bueno, como te decía, el lector pues considerará en qué momentos está bien y en qué momentos está mal, ¿verdad? Es de interpretar, digamos. Es de interpretar, claro. Un texto precisamente que es de calidad se ve mucho en la cantidad de interpretaciones que puede tener. Que puede tener, exactamente. Plinio suele justificar sus decisiones incluso cuando son problemáticas. ¿Le interesa explorar esa tendencia humana o racionalizar lo incorrecto? Bueno, yo te agradezco mucho esta pregunta, Josué, te lo decía detrás de cámaras, porque se nota una lectura profunda del libro. Sí, Plinio trata de justificarse. Como te decía, a veces lo hace de una manera casi infantil, ¿verdad? Y otras que podríamos considerar que las circunstancias lo llevaron a esa decisión. También es interesante de que trata de justificar otros personajes también, ¿no? Y también acusar a otros personajes. Creo que eso le da vida al protagonista en el sentido de que también no mantiene una visión lineal de los demás. Por ejemplo, la chica a la que digamos que quiere rescatar de una secta de personas atractivas, ¿no? Su visión cambia una vez ya la conoce. De Blas, evidentemente cambia. Lo ve como un tipo extraño al principio, que tiene ideas completamente distorsionadas, incorrectas, a una persona que finalmente le ayudó. Hasta se siente un poco de melancolía, ¿no? En la despedida que tiene. E incluso de la propia Surias, de la ciudad de Surias, su visión cambia, a pesar de que para él, que viene de Badalcadar, que es otra ciudad completamente diferente, Surias cambia de ser un espacio súper agresivo para él, pues sí, volver a casa ya es otra cosa, ¿verdad? Siempre bajo este apuro, ¿no? De completar eso que tiene que hacer para poder sobrevivir. ¿Qué posibilidades le da el humor para hablar de temas que tratados de forma solemne serían pues más difíciles de tratar? Sí, sería completamente otra novela, ¿verdad? Sería una novela
diferente, quizás más extensa. Creo que el lector también tiene que reconocer, así como Plinio reconoce las cosas que hizo, ¿no? El escritor reconoce el libro que terminó. En mi caso, es un page turner, ¿no? Lo que llamamos un pasapáginas. Es un libro de estos que te llevas al avión para leer cuando vas a un viaje largo. Son capítulos cortitos, humorísticos. Es una novela relajada, es una novela que no tiene grandes ideas filosóficas, y con eso yo siempre he sido muy sincero, ¿verdad? Yo cuando escribo un libro digo, bueno, esto fue lo que salió, este es el libro que les voy a presentar. Claro, no hay que engañar al lector y engañarse uno mismo. Sí. ¿Verdad? Y cada libro tiene su naturaleza y creo que todos tienen cabida dentro de la literatura, ¿verdad? A veces buscamos, por ejemplo, en la música, nos gusta escuchar Wagner, y otras veces nos gusta escuchar Silvio Rodríguez, y otras veces Malpaís. No siempre estamos en lo mismo, ¿verdad? Igual en la literatura, todos los libros tienen cabida, y lo importante es tratar de lograr un libro donde digas, bueno, hice mi mejor esfuerzo. No solamente, José, por el lector, y ni siquiera por uno como escritor, sino que yo creo que hay que escribir por el personaje. Por el personaje. Para que esa voz, en este caso Plinio Palas, que llegó alguna vez a mi vida a narrarme esa historia, decirle, al finalizar ya el libro, hice lo mejor que pude, amigo. Hice lo mejor que pude para contar tu historia. Porque también soy de la idea de que a veces hay personajes que llegan a tu imaginación y no es el momento. Llegaron a tu vida cuando tenías 14 años y era un personaje de mucha más edad, con otras circunstancias. No vas a poder escribirlo. O quizás en ese momento no lo entendías como tal vez lo entiendes ahora. Exactamente. Y de verdad te digo, suena un poco a idea excéntrica, pero me duele mucho cuando llegan personajes que yo digo, qué interesante es y qué pocas herramientas tengo para contar su historia en este momento. Y de verdad, con alguna tristeza he tenido que dejar historias que yo digo, era una gran historia, pero no entendí su voz. A veces yo lo comparo con una radio, ¿no? Que hay que sintonizar para escuchar esas voces, no solamente sus palabras, sino su tono, como estábamos hablando. Y a veces, por cuestiones atmosféricas, ¿verdad? La radio no funciona. Yo tengo esa relación con los personajes. Entiendo. Y siempre lo digo y creo que siempre lo voy a pensar. Claro, buenísimo. Gracias, Marcos. Vamos a hablar un poquito de los actores secundarios. Por ejemplo, Blas, que es uno de los personajes más explosivos e incómodos de la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se construye un personaje así sin volverlo plano? Sí, la literatura tiene ciertas estructuras que repetimos, ¿no? Esto no es un secreto. Siempre se necesita un contrapeso. Eso lo vemos desde el Quijote, ¿no? ¿Quién es el contrapeso de Alonso Quijano? Pues Sancho Panza, ¿no? Es el personaje que hace que la historia fluya por conflicto, ¿verdad? Ellos están viendo el mundo de diferente perspectiva. Y el lector es un tercero, ¿verdad? Que está ahí en medio, que dice, voy con él. Bueno, en esta situación voy con este otro. Entonces Blas es eso. Blas es un personaje súper polémico que no quiere justificarse, ¿verdad? Que actúa de una manera un poco violenta y agresiva. También con su propia familia es muy amoroso, ¿verdad? Al menos Plinio lo deja ver de esa manera. Pero sí, era el contrapeso, ¿verdad? Físicamente son diferentes. Blas es una persona que tiene
por ahí como cierta vergüenza de su aspecto físico, al ser muy pequeño, ¿verdad? Entonces, Plinio físicamente es otra cosa, eh, pero llegan a coincidir porque tienen algunos intereses en común, Ajá. ¿verdad? Intereses, en el caso de Blas, para sacar provecho económico y reconocimiento, ¿verdad? Y dejar esta mala fama. Y en el caso de Plinio, como ya lo hemos hablado, de sobrevivir. Ujú, ujú. Entiendo, claro. Bueno, sigamos. ¿Y hay algún personaje secundario que le resulte especialmente importante o que haya disfrutado más escribir? Em, Hay varios, sí, que yo mismo me reía un poco, ¿no? Mientras los escribía. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que un escritor se divierta, Ujú, claro. ¿verdad? O que un escritor se conmueva al escribir. Desde luego no debe ser lo principal, porque cuando un escritor se pone ya en la tarea estratégica, como te decía, las emociones tienen que ser simulacros. O sea, no es algo que yo entienda que se escribe con el sentimiento. Eso es un mito que tenemos que dejar ya atrás. Ajá. Al menos la narrativa, que es a lo que yo me dedico, se escribe con la razón. Ujú. Pero no hay que ser amargado, ¿verdad? Sí. También hay momentos en que uno se ríe. Ajá. Entonces, hay varios personajes, ¿verdad? El de Gilmar es un personaje que se escribe a partir de los demás. Ujú. Entonces, ese me gustó escribirlo porque era como un reto, ¿no? Ajá. Se escribe a partir del ayudante mafioso que tiene, que llama Plinio. Ujú. Entonces le dice que le gustan los arbustos en su casa de tal forma. Entonces uno ya se imagina, bueno, Ujú. tiene tales gustos, Plinio nos habla de él, ¿verdad? Entonces hasta que finalmente ya aparece como tal. Ujú. Pero me gustó ese reto de escribir un personaje a partir de la perspectiva de los demás. Un personaje que no aparece, Ajá. sino que es casi Como como... narrado, digámoslo Sí, así. es como una fuerza violenta que está ahí acechando hasta que finalmente aparece. Ujú. Y de hecho Plinio, si no recuerdo mal, lo compara con un rinoceronte, Ujú. ¿verdad? En el sentido físico, en el sentido de cómo actúa. Ujú. Ujú. Entonces, sí, yo diría eso de los personajes secundarios. Ok, perfecto. La novela crea lugares ficticios como Badalcadar y Surias, pero con una sensación reconocible de una ciudad latinoamericana, ¿verdad? ¿Por qué eligió inventar esos espacios? Sí, es una pregunta que me hacen a menudo. Ujú. Em, Badalcadar es Ujú. una península, como vos lo decís muy bien, eh, latinoamericana, claro que sí. Em, Puede ser cualquier otro país latinoamericano. ¿De dónde surge? Surge de que cuando yo escribía mis primeros intentos ya serios, mis historias como que no encajaban en la realidad costarricense. Ujú. Entonces, si los ambientaba en Cartago, en San José, me sonaban como muy ridículos, Sí. como muy exagerados, ¿verdad? Ujú. De hecho, yo no me imaginaría a Plinio dentro de la realidad costarricense, Ajá. ¿verdad? Em, Respeto, desde luego, a todos los escritores que abordan la realidad nacional. Como te digo, todos los libros tienen su cabida. Ujú. En mi caso, escribí un cuento, recuerdo aún hoy, que se llamaba El Cardenalito Muerto. Era como de unos niños que se meten en una serie de problemas y se me ocurrió llamar al pueblo Ipalpa. Y un amigo me dijo, suena bien el nombre,
Sí, suena a Latinoamérica, de Sí, hecho. Sí. suena creíble. Ujú, Y si vos te fijas, el libro tiene dos mapas atrás y Palpa es un pueblo ujú, que aparece ahí. ujú, Entonces es como el pueblo fundacional, porque ya luego dije, voy a crear más, voy a ir ujú, más por acá. Pero tratando de hacer que las ciudades sean muy diferentes entre sí. ujú, Bogua es una ciudad eh, donde vive en su mayoría clase alta, ¿verdad? Es la ciudad cultural, eh, donde casi no hay delincuencia, donde los robos que se hacen son de cuello blanco. ujú. Badalcadar es un amasijo de cosas porque como San José vienen personas de De muchos mucho, sí. lugares, entonces no sabes muy bien cómo definirla. Tiene todo lo de una ciudad grande. eh, y Surias, que Surias se ve como la ciudad violenta, la ciudad agresiva. Si no me equivoco, la ciudad tiene un canódromo, ¿verdad? Que es este lugar donde hacen carreras de perros. Ujú, Y para mí el perro es el símbolo de Surias, ajá. ¿verdad? En su agresividad. Y Plinio lo ve como un lugar hostil, Ujú. como un lugar al que no va por Miedo gusto, casi, ¿verdad? ajá. Sí, sino que es un lugar eh, donde ya el transporte mismo para ir es dificilísimo, en el sentido de que hay un montón de gente, de que la gente es ruda. Ujú, Ya luego va desmitificando, cuando nos pasa a nosotros cuando viajamos, ujú. que a veces nos cuentan de X país no te va a gustar por la comida, porque es peligroso. Y a veces vamos y no es así. Sí. Ujú, Entonces, la geografía es una parte fundamental, no solo de mi libro, sino de mi obra. Los ujú, comediantes a medianoche, también publicado por la editorial de la UCR, Badalcadar es importantísimo, ujú, ¿verdad? El libro es de cuentos, así que hay muchas perspectivas diferentes, ujú, ¿verdad? ujú. Mi meta es escribir un libro por ciudad. Ah, Entonces, ok. este es el segundo y Ujú. es el de Surias. El de Falta Surias. el de Bogua. Ah, ok, ok, bueno, estamos ansiosos de Sí, ver. muchas gracias. Volviendo al tema, ¿verdad? De lo de las ciudades, ¿qué ventaja le da una geografía ficticia para hablar de temas reales? La ventaja de que nadie te va a venir a decir, no, eso no pasó, Ujú, ¿verdad? Es una estrategia ya utilizada por varios autores, ¿verdad? Tenemos el caso de Santa María de Onetti, muy famoso el Macondo de Gabriel García Márquez, y creo que siempre va por ahí, en un plano superficial, ¿verdad? Desde luego hay otras razones más profundas, pero un plano más superficial es precisamente porque no vas a cometer anacronismos ujú, en cuanto a su historia o imprecisiones geográficas, ujú. ¿verdad? Eh, Ahora bien, te da esa ventaja, pero también tiene el trabajo detrás de crear una cultura, Sí. ¿verdad? Ujú, ujú, Porque ya luego te pones a pensar, claro, a posteriori, ¿verdad? No, ujú, no es algo que te pones a pensar mientras escribís el libro y te pones ansioso por eso, pero ¿qué es la cultura, en este caso, badalcarina? ¿Qué define a Plinio como badalcarino que no a Blas como suriano? ujú, Y de eso se debe tratar el libro, en que escribas una historia donde se vean esas diferencias y también eh, los puntos de unión que tienen en ideas, ¿verdad? ujú. Es el encuentro entre Plinio y Blas, también un encuentro entre Badalcadar y Surias, Ajá, claro. ¿verdad? Es el encuentro entre los colonos españoles y los indígenas de las Antillas, un encuentro precisamente entre dos mundos, Ujú, con todo lo que implica arrastrar una historia, ¿verdad?, de siglos y siglos. ujú, Pero es interesantísimo, ¿no? Dos personas que no se conocen representan
dos ciudades, dos historias, dos tradiciones. Son cosas que a veces no vemos cuando Sí. nosotros conocemos a una persona. Cierto. No es solo la persona, es un conjunto de Y cosas todo lo que está detrás, ¿verdad? mayores, claro. Sí. Claro. ¿Y qué escena le costó más escribir? Yo parto siempre de que hay que tener un final. Muchos escritores, escritoras no lo ven de esa manera. Yo creo que hay dos tipos, ¿no? Los escritores de brújula y los escritores de mapa. Los escritores de brújula son aquellos que inician una historia con cierta noción y van descubriendo. Yo soy un escritor de mapa. Yo necesito ver hacia dónde voy. ¿Dónde va? Y voy trazando, muy planificado, el final. De hecho, siempre mi estructura para escribir son un conjunto de notas que yo voy acomodando y tienen que ser específicas. O sea, yo no voy a descubrir el final así, en los últimos momentos. Desde luego, Josué, hay momentos en que uno dice, bueno, vino este personaje y no lo tenía, Sí, no tenía mapeado, no lo digámoslo tenía así. mapeado, no lo tenía pensado. Siempre me cuesta un poquito más el punto medio, el punto de inflexión. En este caso, esta secta de la que se habla en la novela, los Anadiómena, fueron los que me dieron un poquito más de problema, de cómo resolver el conflicto entre ellos y Plinio, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el principal reto. Pero como te digo, siempre teniendo en perspectiva el final, hacia dónde voy. va? Ajá. Perfecto. Bueno, y ahora más bien lo contrario. ¿Qué escena disfrutó más escribir? Creo que por lo que significa la escena en que ellos se despiden, Blas y Plinio, porque se despiden con cierta melancolía, pero teñida del humor que ya traía la novela. Entonces creo que esa fue la parte que más me gustó del libro. Evidentemente, como escritor, creo que el momento más placentero es precisamente cuando viene la idea, a la cabeza, ¿verdad? Viene tu personaje y te enamoras de él, ¿verdad? Y querés comentárselo a todo mundo, tengo esta idea, voy a escribirla. Ese es el momento más placentero, ¿verdad? Pero evidentemente sí, hay escenas que decís, bueno, fue fluida y quedó bien, ¿verdad? Y otras que sí requieren un trabajo estético, con la palabra, sí simbolizan un reto, a veces un poquito de incomodidad, de, bueno, hoy no escribí porque es que no lo tengo claro. Y también te genera angustia en el sentido de, ¿y si tengo que cambiar el final? En mi caso, ¿verdad? Porque esto me lo modificó. Hay momentos de angustia creativa, ¿verdad? No es una angustia, desde luego, exagerada, que vaya a entorpecer tu vida cotidiana, porque yo no creo en eso, no creo en un escritor que esté sufriendo para escribir. Pero sí que te angustia de que quede bien, sí, ¿verdad? Entiendo. Y otros momentos, como te digo, de placer, de decir, pude hacer justicia, como te decía, a la voz del personaje. Claro, entiendo. ¿Qué busca en una primera página para atrapar al lector? La primera página para mí es importantísima. De hecho, yo cuando abro un libro, el primer párrafo me da pistas, ¿no? De lo que va a ser. Bueno, a veces cambia un poco la idea que tenemos del libro ya cuando lo leemos completo, ¿no? No necesariamente un buen libro tiene un inicio increíble, sí. Pienso en El Gran Gatsby, por ejemplo, de Fitzgerald,
que su final es increíble, pero el principio no lo es tanto, ¿verdad? Es un principio, un comienzo de novela muy, muy estándar. Em, a mí me gustaba la idea de una novela que se sintiera también como un guión cinematográfico. Ujú, Y yo creo que en el primer párrafo está eso, de Plinio viéndose como en el cine a sí mismo, ujú. una idea así. Ajá, Entonces ajá. la novela, si no me equivoco, empezaba como: quisiera contarles de los Anadiómena, de la secta, de la serpiente. Entonces, sí, siento que es eso, como el personaje viéndose a posteriori Ujú, y siendo... Tengo una historia que al menos les va a resultar curiosa, ujú, ¿verdad? Sí, ujú. creo que podría decir eso del inicio. Del inicio. Ok, perfecto. ¿Y qué espera que sienta el lector al terminar la novela? ¿Risa, incomodidad, sorpresa, compasión por Plinio? Desde luego es algo que también dejaría al lector. Te puedo decir mi perspectiva Ujú, como escritor, que soy un lector más, ¿verdad?, del libro. ujú, Una vez terminado, uno se convierte en eso. Cierta melancolía, ¿no? ujú. De dejar un personaje que, para bien o para mal, ha sido sincero con nosotros, Sí, es ¿verdad? Y cierto. que ha intentado eh, justificarse como si lo estuviéramos acusando. Ujú, Tiene como mucho de adolescente, ujú, él, yo lo veo así. Y lo veo como un amigo joven al ujú. que acompañaste a una ciudad eh, hostil y la melancolía que se siente dejarlo, ¿no? Ajá, ajá. Ese amigo que conoces en un viaje, ¿verdad? Y Que no ya sabes si lo vas a volver a ver, no ¿verdad? sabes, ¿verdad? Posiblemente no. Ujú, Casi siempre pasa, ¿no? Los ujú, amigos de viaje casi ujú. nunca se vuelven a ver. Sí. Cada Ajá, uno tiene una realidad distinta, son horarios distintos. ujú, Un amor también, conoces una persona que te gusta en un viaje, a veces es difícil. ujú, Em, pero siempre queda el recuerdo, ¿no? ujú. Sí, exacto. Este libro es el recuerdo de esa travesía, Ujú, ujú. atravesando eso que llamamos torpeza, Ajá. ¿verdad? Que, como te decía, tiene que ver con los personajes mismos y tiene que ver con las circunstancias. Yo siempre he pensado, José, también que nosotros no leemos literatura para pensar en los personajes como otras vidas que podría yo tener, ¿verdad? No, leemos porque nos acerca a nuestra propia vida, en Ujú, el sentido de que pensamos, ¿qué haría yo en esa situación? ujú, ¿Verdad? Em, la literatura yo la veo como una máquina centrífuga de fuerza G, ¿no? Que es esta máquina en que los astronautas entrenan entrenan, sí. para lo que va a ser luego su viaje al espacio, ¿verdad? La literatura nos enseña posibilidades de, bueno, esto te puede pasar, en algún Ujú, momento puede ser Plinio Palas, ujú. ¿verdad? Claro. Y qué haría yo si estuviera en esa situación de que, bueno, cuidé una casa, salieron las cosas mal y ahora estoy metido en un problema terrible. Ujú, Entonces creo que es eso, ahondamos en nosotros mismos. ujú. ¿Y qué le diría a alguien que todavía no ha leído Ancho es el sendero de la torpeza? Bueno, que nos acompañe a Plinio y a mí como escritor en esta travesía que creo que no se queda en lo humorístico, Ujú, sino que tiene algo más, ujú, pero siempre está en el lector descubrirlo, se respetan todas las visiones que se tengan, ¿verdad? Para algunos será una novela humorística de principio a fin y para otros será una novela filosófica incluso, aunque yo no la ujú. considere Sí. así, ¿verdad? Una novela existencial, por ejemplo. Ujú, Entonces, creo que es un libro
que los va a entretener mucho y que es como esas películas, ¿verdad? Que vemos un día en el cine por azar Ujú. y decimos, ah, yo la vi y me gustó, voy a verla de nuevo. Ajá, ajá. Sí, dura solamente 1 hora 20. No es una gran obra de 2 horas y media, Ujú. pero me gustó muchísimo. Ujú. Me Es entretuvo, pues, entrañable para mí. sí. Ujú. Siempre tenemos una película así, Ujú. siempre tenemos un libro así. Ujú. Es cierto, sí, sí, pasa mucho. Exactamente. Y para cerrar, si Plinio Palas pudiera darle un consejo a los lectores, ¿cuál sería? Al menos la perspectiva que yo tengo viendo la distancia, porque no estoy ya un poco lejos de la escritura, ¿no? Es que siempre hay cosas que te van a rebasar, ¿verdad? Siempre hay circunstancias que están fuera de nuestras manos. En el fondo, Plinio Palas es un poco estoico, Ujú. acepta las cosas, ¿verdad? Se ve en el final, bueno, si esto es lo que pasa, esto es lo que yo voy a hacer, Sí. ¿verdad? Creo que hay más de justificación que de queja en él. Ujú. Así que él podría dar el consejo de un estoico de que las cosas deben aceptarse y pensar más bien en las decisiones propias, Ujú. ¿verdad? Ese es un consejo que yo creo que él daría. ¿Qué Él le sería daría? un estoico, sí. Ujú. Bueno, Marcos, le agradezco mucho por esta entrevista. La verdad es que la disfruté bastante y espero que los que la vieron también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, José. Bueno.